vamos a recurrir a un versículo clave específico que es Efesios 4:15, pero vamos a recordar, y creo que conversábamos con el pastor Dionisio lo que está pasando él, le comentábamos ayer lo que han tenido que vivir Sebastián y Claudia, y él nos mencionaba otras situaciones y dice, este está siendo un año complejo, un año que está partiendo con mucha resistencia espiritual, y por eso necesitamos estar firmes, firmes y seguros, creyendo lo que Dios nos ha dicho. ¿Y qué nos dijo Dios este año? Sé fuerte y valiente. Y nos lo repitió 3 veces, sé fuerte y muy valiente. Sé fuerte y valiente. Pero también nos dio una promesa. Tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Hay promesa. Aunque el año se presente difícil, ya en estos pocos días, ya entramos al segundo mes, llevamos 2 semanas del segundo mes de este año 2021, aunque se presente complejo, sé fuerte y valiente, porque Dios está con nosotros y Él nos ha prometido alcanzar sus promesas. Solo tenemos que creerle y estar firmes en Él. Hoy vamos a hablar del carácter. En este ciclo de distintos aspectos, de 6 aspectos de cómo disipular nuestra mente, vamos a enfocarnos hoy en el carácter. Indudablemente el carácter es nutrido por las ideas que le damos lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ideas, deseos, acciones, hábitos forjan un carácter. Para eso está el versículo de Efesios 4:15. Allí dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Lo habíamos visto la semana pasada, pero hoy queremos enfatizar un aspecto. Y así creceremos en todo sentido. La formación de un carácter espiritual que nutre a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo inclusive, un carácter cristiano, un carácter fundado en el espíritu, va a vivificar nuestro cuerpo, va a transformar nuestra alma y va a alimentar, a sostener como columna estructural, como columna vertebral a todo nuestro ser desde el espíritu. Por eso el llamado de Dios a través de esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso a crecer en todo sentido, con una meta, crecer apuntando hacia dónde, hacia parecernos más y más a Cristo. Esto no es otra cosa que la madurez espiritual. Necesitamos madurar espiritualmente. Ya lo hemos dicho, lamentablemente hay muchos más cristianos de los que quisiéramos en el mundo que tienen una madurez biológica, tienen una edad biológica y una apariencia de madurez que no se condice con su madurez espiritual. Espiritualmente aún son niños y requieren siempre estar como andando con andador. Bueno, Dios no cree que sea ese el caso de nosotros. Y Dios nos llama a esta madurez espiritual día con día. En Efesios 4:13 dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme, que tome la forma plena de la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Ese es el llamado al cual hemos sido invitados al recibir a Cristo. Esa es la invitación que nos hace nuestro Padre. Y Él ha provisto todo para que eso sea así. Lo ha provisto en cómo te forjó a ti individualmente, pero también con cómo forjó una familia como lugar seguro, propicio, y también forjó esta familia de la fe para ti y para mí, para que todos lleguemos mediante la unidad de lo que creemos, de la fe, al conocimiento de Cristo, y así crezcamos en la estatura de Él mismo. En Colosenses 1:10 dice, ¿para qué? Para que vivamos de manera digna del Señor,
agradándole en todo. Y esto implica que dar fruto en toda buena obra. Pero vuelve a apuntar a crecer en el conocimiento de Dios. La madurez espiritual tiene que ver con conocer cada vez más a Dios. Conocer no es estar informado, no es tener conocimiento, como lo entendemos desde la enseñanza escolar o universitaria, sino que tiene que ver con una relación. Conocer es estar con. Comenzamos hoy día hablando de la importancia de estar con. Este es un conocimiento vivido, es una vivencia, ¿no? Y entonces una manera digna de vivir para el Señor, agradándole, es que se vea, que se note, eso es dar fruto, que cada vez conocemos más al Señor. Y somos un reflejo de Él, a través de reflejar a Cristo, ¿no? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Tenemos también una promesa. En esta vida podemos conocer a Dios, pero ya cuando recibimos a Cristo entramos a la vida eterna. En espíritu ya entramos a la vida eterna cuando recibimos a Cristo. Nuestra alma se va renovando y entrando progresivamente a la eternidad cuando vamos entendiendo, sintiendo y actuando acorde a la voluntad del Padre. Y el cuerpo, este cuerpo no entra a la vida eterna, pero vamos a recibir uno para la vida eterna. Pero aquí dice en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer a Dios, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien Dios el Padre envió para que lo pudiéramos conocer. Y conocer nuevamente no es saber que hay un Dios, sino que envió a Jesucristo para que pudiéramos tener nuevamente una relación con el Padre, una relación con Dios, para estar intimando con Él, conversando con Él, alegrándonos con Él, llorando con Él. En Jeremías 9, 23, 24 dice, y así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe ¿de qué? De conocerme, dice el Señor, y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor. A veces nos cuesta entender que Él está actuando con amor. Las circunstancias nos parecen dolorosas, pero Él nos llama aquí a que no olvidemos que Él siempre actúa con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a Él le agrada, afirma el Señor. Y el Señor no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Entonces, crecer en la madurez espiritual es conocer cada vez más a Dios, pero vivir ese conocimiento. ¿Qué es conocer a Dios? Saber que lo que Él es lo que nos imparte. Él es amor, nos imparte amor. Él es justicia, nos imparte justicia. Él es fiel, nos imparte fidelidad. Él es poderoso. Cuando somos débiles, Él es poderoso por nosotros. Él libra nuestras batallas. Él nos sostiene cuando somos débiles. Por eso dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza, sino en que lo conocemos a Él. Porque cuando no tenemos sabiduría, Él nos la da. Cuando no tenemos poder, Él nos da. Cuando no tenemos el sustento, no tenemos riqueza, Él nos provee. En todo lo que yo soy débil, Él es fuerte y Él está en relación conmigo. Y no soy solo un amigo, soy su hijo. No solo es su amiga, eres su hija. Romanos 8, 28 al 30 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No, cuando dice dispone todas las cosas, no es que Él hace que ocurran. Me estoy refiriendo especialmente a las cosas malas que ocurren en nuestra vida, las cosas tristes o difíciles. No es que Él haga que ocurran, no se refiere a eso con dispone, sino que Él puede disponer que incluso las cosas malas que nos ocurren, que tienen que ver con que vivimos esta existencia caída, truncada, aún luchando entre nuestra vieja naturaleza y la nueva, aún luchando con las cosas del mundo que a veces se cuelan en nuestro entendimiento. Recuerden, estamos hablando de discipular la mente. Vayamos identificando qué cosas no está bien que sigamos pensándolas así, creyéndolas así, entendiéndolas así. Entonces Dios puede, aún en esas cosas difíciles, disponer que
sea para bien finalmente para nosotros. Él puede sacar algo bueno de lo malo. ¿Para quiénes? Dice él, para los que han sido llamados. Tú fuiste llamada, tú fuiste llamado a reconocer a Cristo como quien murió por mí, por ti, con un propósito. Nosotros somos los llamados de acuerdo con ese propósito de Dios. Y agrega, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿No? Él nos llamó a través de Jesucristo y Él desde antes tenía un plan. Él no se maneja, acuérdense, en la lógica de ayer, hoy, mañana. Él tiene una mirada eterna, un propósito eterno, un propósito constante. Él sencillamente es. Y todo lo que proviene de Él viene de la eternidad y se proyecta hacia la eternidad. Y en este propósito eterno a nosotros, llamados por Él a vivir la vida como Él quiere que la vivamos, ¿no? Nos ha llamado a ser transformados, ¿no? Metanoia, ¿se acuerdan? Ser transformados según la imagen de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Cristo sea el primogénito, pero el primogénito de muchos hermanos. Tú y yo somos sus hermanos y hemos sido llamados a ser transformados. Dice, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Este versículo 30 de Romanos 8 es un versículo complejo. Dios nos invita a que no sea complejo para nosotros, a que renovemos nuestro entendimiento y que disipulemos nuestra mente con la comprensión profunda de versículos tan poderosos como este. Muchos teólogos, muchos cristianos se han dado cabezazos con este versículo para tratar de entenderlo. Pues dice, a los que predestinó. Y yo quiero compartirles el entendimiento correcto, porque algunos lo utilizan esto en base a una doctrina de predestinación absoluta. O sea, Dios eligió de antemano quién se iba a salvar y quién no. Y entonces allí queda difícil de entender el libre albedrío humano. Pero ¿cómo entendemos nosotros que se expresa correctamente el mensaje de amor del Evangelio en este versículo? Es que la predestinación habla del conocimiento previo de Dios de todo. Y el conocimiento previo de Dios de todo, Él sabía quién iba a elegir a Cristo como su Salvador desde antes que lo hiciéramos. Pero eso no anula nuestra elección. Estaba leyendo un poco sobre esto para ver cómo plantearlo más claramente y encontré una figura interesante en alguien que escribía cómo un gran pensador del cristianismo le explicó a él esto de la predestinación. Y dijo, mientras me explicaba la predestinación, él sentó a su nieta en sus piernas y mientras me explicaba esto, veían un programa de dibujos animados. Y su nieta repetía antes de que dijeran los personajes las frases, ella las decía. Había visto tantas veces ese programa que se lo sabía de memoria. Y yo me acordé de mi sobrino, Amaro, cuando viene y se queda con nosotros y pone El pájaro loco o Tom y Jerry, antes de que los personajes digan sus párrafos, él los está diciendo, porque ya lo ha visto no sé cuántas veces. Y este teólogo explicaba, así es la predestinación. Que mi nieta sepa el diálogo y lo diga antes, no influye en nada al video. El video va a seguir igual. Van a ocurrir ciertas cosas, no van a ser afectadas por el conocimiento que tiene ella de lo que va a decir un personaje u otro. Es solo una ilustración. No pretendamos que esto nos explique totalmente la predestinación. Y es que Dios ya sabe cómo va a correr el video de nuestras vidas y de todas las vidas. Pero eso no elimina la decisión que nosotros tomamos al ser presentada a nosotros, en este caso, la decisión más importante de nuestra vida, que es la de Cristo. Y así todas las otras decisiones importantes que tomemos después. Y dice que a los que Él predestinó, los llamó. Somos llamados
a creer en Cristo. Y luego de creer en Cristo somos llamados a creer cada una de las verdades que conlleva eso, que son muchas. Son todas las palabras de Cristo, son todas las promesas del Padre. Y es toda la revelación que el Espíritu Santo está aquí disponible para derramar en nuestras vidas. Él nos llamó a creer en estas cosas. Y lo hizo desde antes que viniéramos al mundo inclusive. Dice que también a los que llamó nos justificó. Si se van dando cuenta, esto es el resumen del corazón del Evangelio. Dios desde la eternidad quiso tener una relación contigo. Antes de que tuvieran existencia tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos y hasta donde quieras llegar hacia atrás, Él quería tener una relación contigo. Desde antes Él te había llamado. Cuando viniste al mundo, Él te siguió y te persiguió. Su amor y su misericordia te han seguido y perseguido toda la vida, hasta ese momento en el cual se reveló a ti por mediante la fe que Dios derramó en tu vida, quién es Cristo y para qué vino al mundo. Él te llamó. Y al ser llamado y al reconocer nosotros ese llamado y tomarlo y recibirlo, fuimos justificados. Y al ser justificados, a pesar de que no somos justos, Él nos ve justos en Jesucristo. Al ser justificados, Él nos glorifica. Y la glorificación es un proceso de crecimiento espiritual. Este es el corazón del Evangelio. Desde la eternidad y por la eternidad, Dios ha querido tener una relación contigo y conmigo para hacernos justos a pesar de nuestros errores y debilidades y para hacernos crecer, glorificándose en nuestras vidas, como dice una parte del Evangelio, de gloria en gloria, cada día creciendo y madurando. En 1 Corintios 1, 23 al 25 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Lo conversábamos el otro día con Victoria. Y no nos confundamos. Obviamente para nosotros Cristo ya no está crucificado, Él ha resucitado. Bien dice Pablo, si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Cristo ya no está crucificado, pero la crucifixión es un momento clave. Si no entendemos la crucifixión, no entendemos nada de lo que viene después. Porque aquel que para unos venía a traer la gloria de nuevo a Israel y el poder en el mundo y la restauración de un reino humano, no podía caber en su entendimiento que ese Mesías muriera de la manera más indigna y muriera, o sea, pareciera que perdió la batalla. Pero bien dice que allí en la cruz Cristo hizo avergonzarse y humillarse a todos los poderes y potestades satánicas, porque allí en la cruz Él venció. En la cruz consumó el plan de Dios para ti y para mí. Por eso Pablo dice que predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, no podían entenderlo. Y para los gentiles, los no judíos que no creían tal como los judíos que Cristo era el Mesías, una locura. Como un Salvador muere en una cruz. Para el que no cree judío, inentendible. Para el que no cree no judío, algo loco, tampoco entendible. Pero él dice, para los llamados, como decía Romanos 8, para los llamados, sean judíos o griegos o de cualquier nación, para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Crecer en la comprensión de esto es madurar espiritualmente, entender la plenitud de la crucifixión, entender la plenitud de la resurrección, entender la plenitud de la vida con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es madurez espiritual. Dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios, y sabemos que Dios no tiene insensatez, pero si tuviera algo que pareciera insensato, incluso eso de insensato de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. Y lo débil de Dios, aunque sabemos que Dios no es débil, pero si tuviera algo débil, aún lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Por eso, los que somos llamados por Dios a crecer en el conocimiento de Él, vamos comprendiendo que lo que percibimos y vivimos y experimentamos en este mundo
no es toda la realidad a la cual somos llamados a vivir, sino que hay una realidad espiritual que debiera crecer en nosotros de gloria en gloria, de día en día, hasta que lleguemos al momento en que esta realidad natural va a ser abolida completamente y reemplazada por la perfecta realidad espiritual de Dios. En Colosenses 1:28 se agrega: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos. ¿Cómo hablamos, cómo advertimos y cómo enseñamos? No solo con palabras, sino que también con actos. E incluso nuestra sola presencia podría impartir el Evangelio a otros cuando hemos ido siendo llenos de la verdad de Dios, madurando espiritualmente y llenos del Espíritu Santo. No se puede ser lleno del Espíritu Santo sin el conocimiento de Dios, sin la madurez espiritual. Cuando vamos creciendo espiritualmente, nuestra sola presencia podría hablarle a otros, advertirle a otros y enseñarle a otros con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos, dice Pablo, presentarlos a Dios, presentar a otros a Dios. Y tal como Pablo lo hizo, tú también estás llamado o llamada a hacerlo. Presentar a otros, porque tú les vas a hablar, les vas a advertir, les vas a enseñar. Dios quiera que con tu sola presencia y de allí las palabras que sean necesarias, los vas a presentar a esos otros, a Dios, perfectos. En otra versión dice maduros en su relación con Cristo. Tú como discípulo y discípula de Cristo vas a formar otros discípulos. Eso es expandir el reino de Dios. Eso es madurar espiritualmente. No solo crecer tú, sino que poder hacer crecer a otros. Que Dios te dé la oportunidad dichosa de ser parte de sus planes. No porque nosotros seamos capaces, sino porque a Dios le ha placido que sea así. Ser parte de sus planes y presentar a otros a Dios, perfeccionándose en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3, versículos 17 y 18 dice: así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Ya hablamos de esto la semana pasada, ¿no? Todos los discursos engañosos del mundo que pueden introducir dudas, cuestionamientos en nuestra mente, quizás no de cosas respecto a Dios, pero finalmente la duda y el cuestionamiento nos van a llevar a cuestionar también las cosas de Dios. En el versículo 18 agrega: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay cosas que ya conozco, pero otras que no. En las que no, la gracia de Dios es la provisión para llegar a conocer esas otras facetas de Él en mi propia vida. En eso que yo no entiendo, en eso que yo no puedo, la gracia de Dios me dará entendimiento. La gracia de Dios me dará el poder como el hacer. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Madurez espiritual, eso es lo que necesitamos. Y discipular la mente tiene que ver con propiciar esa madurez espiritual. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5 nos dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. En este caso estamos hablando de fortalezas mentales, conceptos que se han arraigado en mi mente, hábitos de pensamiento y de conducta, maneras de reaccionar y de actuar. Bueno, cuando nos llenamos de la verdad de Dios, cuando desarrollamos los hábitos espirituales, los 7 que vimos, vamos a estar en la dirección correcta para luchar con armas espirituales y derribar esas fortalezas. Esas fortalezas primero están en mí, en mi propia mente. Cuando yo derribe esas fortalezas en mi propia mente, puedo ir a derribar las fortalezas exteriores. Es peligroso ir a derribar fortalezas exteriores cuando tengo enemigos internos, esos conceptos cerrados, esos hábitos cerrados dentro de mí mismo.
Y esto es lo más importante de estos versículos. Destruimos argumentos y toda altivez, todo ego, todo lo mío que es inútil, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, cuando yo no logro comprender cómo está obrando Dios, yo no logro cómo entender, cómo salir de una situación, ¿qué debo hacer? Llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Rendir mis pensamientos hasta que se forje el pensamiento correcto por la obra de Dios y del Espíritu Santo. Mateo 4, versículos 3 y 4 dice, el tentador se le acercó. ¿A quién? A Cristo. Por eso Él nos entiende, porque Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos y lo experimentó como hombre, como verdadero hombre, Dios encarnado, como nos dice el apóstol Juan. El tentador se le acercó, el diablo se le acercó y le propuso, le cuestionó su identidad. ¿Eres el Hijo de Dios? Bueno, si eres el Hijo de Dios, ordena a esas piedras que se conviertan en pan. Si algo viene a cuestionar tu identidad frente a Dios, no lo permitas, resístelo, tal como lo hizo Cristo frente al diablo. Y si Él te viene a decir, tienes una necesidad, ¿no? Hay algo que te falta. Si fueras el Hijo de Dios, entonces haz esto. Lo que tú debes hacer es no afirmarte en lo que tu mente o tu corazón diga que no esté alineado con la palabra. Pero ¿cómo saber eso? ¿Cómo saber que lo que tu mente o tu corazón te está diciendo está o no alineado con la palabra? Solo alimentando tu espíritu con la palabra. Por eso Cristo le respondió. Y él tenía una necesidad, tenía hambre, llevaba 40 días ayunando y claramente necesitaba pan, pero había piedras. Tenía el poder para convertir las piedras en pan. Pero ¿cuál era su principal necesidad? ¿El pan para su estómago o la palabra para su espíritu? Por eso él le contestó. Jesús le respondió, escrito está. No hay que escribirlo, ahí está. La palabra está al alcance de tu mano. Allí está la palabra, al alcance de tu mano. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para disipular nuestra mente necesitamos la palabra de Dios, pero necesitamos alimentarnos día a día de la palabra de Dios. Seguimos revisando 1 Corintios 2, porque vimos los versículos 3 y 4. Ahora vamos a ver 1 Corintios 2, versículos 6 al 16, paso a paso. El 6 y 7 nos dicen, en cambio, cuando somos llenos en nuestra mente del conocimiento a la palabra de Dios, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo exponemos? Exponer es sacar a la luz, ya no es un misterio. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¿Se acuerdan? Predestinados y luego llamados y justificados y glorificados. Bueno, Él desde la eternidad determinó que lo que es oculto para los que no creen, no lo es para nosotros. No hay nada en la palabra de Dios que no podamos entender. Versículos 8 al 10. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. No solo los que lo crucificaron, sino que los que con sus actos lo crucifican siglo tras siglo hasta el día de hoy. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. ¿Cómo yo puedo transformar mi mente? Cultivando el Espíritu, alimentando el Espíritu. ¿Cómo alimento el Espíritu? Con la palabra. ¿Cómo alimento el Espíritu? Con la alabanza.
¿Cómo alimento el espíritu? Con la oración. ¿Cómo alimento el espíritu? Congregándome, estando en amor fraterno. ¿Cómo alimento el espíritu? Cultivando los 7 hábitos espirituales de los cuales hablamos hace algunos domingos atrás. Versículos 11 al 13. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Los pensamientos más ocultos, porque muchas veces nuestras palabras no revelan realmente lo que pensamos. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo voy a poder acercarme en algo a esos pensamientos tan altos de Dios y andar en algo, en los caminos tan altos de Dios, si no hago madurar el Espíritu, si no lo alimento? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. No actuamos con la lógica de los demás, actuamos con la lógica de Dios. Y en la lógica de Dios no recibo según lo que he dado. Recibo por amor todo lo que Dios dice que es mío. Si me porto mal, no pierdo su amor, porque no es doy y recibo en base a una relación contractual de conveniencia, sino una relación de amor eterno, predestinado por Dios. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Versículos 14 al 16 de este capítulo 2 de 1 Corintios. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Tú tienes el Espíritu, así que estás llamado o llamada a aceptarlo. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Cuando no entiendes una circunstancia, pídele a Dios la revelación. Pídele a Dios la fe para creer que Él está allí, que está obrando a tu favor y que toda circunstancia la puede convertir en buena para nosotros. En cambio, dice, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. O sea, todo nosotros lo podemos filtrar a través del Espíritu. No podemos creer nada que no pase a través del filtro del Espíritu. Y nosotros ya no somos juzgados, porque en Cristo hemos sido justificados. ¿A quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de todos estos domingos? ¿Qué es lo que Dios quiere que alcancemos a través de recibir esta palabra y que fructifique en nuestro ser pleno, espíritu, alma y cuerpo? Es que tengamos la mente de Cristo, discipular nuestra mente para que se asemeje más a la mente de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice, vamos a ver aquí 8 aspectos de un carácter maduro. No vamos a estudiar, quizá en otra ocasión vamos a estudiarlo paso a paso esto. Hoy quiero enunciarlo solamente, es una exhortación. Hacia allá nos llama Dios. Y Él ha provisto todo para que alcancemos estas características, estos 8 aspectos de un carácter maduro. Cada uno de nosotros puede rendir cuenta delante de Dios, sabiendo que Él es amoroso y Él nos va a corregir en lo que sea necesario. ¿Cómo estamos en cuanto a estos 8 aspectos de un carácter maduro? En el versículo 5 nos presenta 3 aspectos. Precisamente por eso dice, esfuércense por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento. La fe ya la tenemos. Si creíste en Cristo ya la tienes. ¿Podemos crecer en la fe? Podemos crecer en la fe. ¿Cómo crecemos en la fe? En los momentos difíciles crecemos en la fe. Ya esa es una característica que podemos reconocer de cómo Dios obra para nuestro bien en los momentos difíciles, creyéndole a Él y no a las circunstancias. Entonces viene la virtud. ¿Y qué es la virtud? Es un modo de actuar.
Yo ya no actúo en base a lo que yo pienso y siento, especialmente en los momentos difíciles. Sujeto mi alma a la fe y al conocimiento de Cristo, a la fe. Y entonces ahora le pido a Dios que me ayude a actuar, no como yo quisiera, no yo como yo siento, no como pienso, sino como debo. Y en vez de desesperarme, oro. En vez de llorar, alabo. No digo esto de que no haya momentos también para llorar. Por algo leímos un versículo, palabra de Dios, que dice, llorad con los que lloran y alegraos con los que se alegran. Y entonces agregamos a este modo de actuar entendimiento, pero un entendimiento distinto, un entendimiento a partir de cómo Dios ve las cosas y cómo quiere Él que las veamos nosotros. En el versículo 6 se agregan otras 3 aspectos del carácter maduro. Cuando he crecido en la fe y voy creciendo en la virtud, en un modo de actuar y en un entendimiento distinto, un entendimiento espiritual, puedo ir agregando dominio propio. Ya hablamos del dominio propio, ¿no? Y el dominio propio requiere ser constante, hábitos, desarmar malos hábitos y adquirir buenos hábitos. Y a la constancia, devoción a Dios. Esto es siempre estar agradecidos con Dios, siempre alabar a Dios. Es fácil alabarlo en los buenos tiempos. Debemos crecer en alabarlo en los malos momentos, porque Él sigue siendo el mismo, sigue teniendo los mismos propósitos para nuestra vida. Y va a ser más fácil que podamos experimentarlos cuando aún estando mal, lo alabemos y mostremos nuestra devoción a Él. Creemos en quién es y en sus propósitos para nuestra vida. En el versículo 7 agrega los otros 2 aspectos del carácter maduro. Así podemos tener afecto fraternal. Y ese afecto fraternal va a engendrar el amor perfecto. Pero no nos confundamos. No porque el amor sea el último de estos 8 aspectos de un carácter maduro, es el último que adquirimos. No están en orden necesariamente. Cada proceso individual es distinto. Lo importante es que al final del camino, al final de esta vida, hayamos crecido en esos 8 aspectos que dan forma a un carácter espiritualmente maduro. El versículo 8 agrega cuál es la consecuencia de tener estas cualidades y que abunden en nosotros, no solo que estén tímidamente, sino que sean abundantes. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de fe, de virtud, de entendimiento, de dominio propio, de constancia, de devoción a Dios, de afecto fraternal y de amor. Cuando somos llenos y abunda esto en nosotros, dice, creceremos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no seremos inútiles e improductivos para el reino de Dios. Segunda de Corintios 12, versículos 9 y 10, nos dice algo que creo que es fundamental, porque muchas veces decimos, bueno, ¿cómo podría lograr todo esto? Yo no puedo. Y verdaderamente yo no puedo. En mí no puedo. Pero ¿qué es lo que hace que pueda? Que Dios nos predestinó. Y eso lo hizo por gracia. Él quiso y nos dio eso. No lo merecemos. No hicimos nada para tenerlo. Por eso, ante las debilidades del propio Pablo, Dios le dijo, y él lo recibió, y yo lo recibo para mí, y te invito a que lo recibas para ti. Dios le dijo a su hijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dijo el apóstol Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Puedo salir adelante en todas circunstancias cuando entiendo que es Dios quien obra en mí y no yo por mis propias capacidades. Por eso dice, me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades. Los momentos difíciles, ¿cómo los vivo? Con Cristo
y por Cristo. Porque cuando soy débil, cuando yo no puedo, Él puede. Entonces soy fuerte. Un carácter maduro espiritualmente es el que dice, yo no puedo, pero no estoy solo. Cristo puede. Cristo puede en mí, pues Cristo puede conmigo, Cristo puede por mí. Cristo va delante de mí, Cristo va detrás mío, va a mis costados, va sobre mí, va debajo mío. Cristo lo llena todo en mi vida. Pero para que eso no sea solo una frase, tengo que madurar espiritualmente y transformar mi pensamiento, disipular mi mente. Llegando ya casi al final de la palabra de hoy, el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 4 nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Cómo podría yo producir estas características de un espíritu, de un carácter maduro? Bueno, aquí nos dice el apóstol Santiago. Y ellos no lo obtuvieron fácil, ¿no? Así que no habla desde un discurso, habla desde una experiencia. Considerémonos dichosos cuando tengamos que enfrentar pruebas, pues de la prueba se produce constancia en la fe. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. La obra, ¿quién la lleva a feliz término? Dios. ¿Para qué? Para que seamos perfectos e íntegros, sin que nos falte nada. Miren, ¿cómo vamos a salir de las pruebas? Perfectos e íntegros. Íntegros, no nos va a faltar nada. La prueba, las dificultades no nos pueden robar nada porque estamos en Cristo. Y no solo no nos van a robar nada, vamos a salir distintos, vamos a salir más maduros, vamos a salir mejores. ¿Qué me quitó la prueba? Nada. ¿Qué me dio la prueba? Nada. Pero a través de la prueba, Dios me puede dar mucho cuando actúo con madurez espiritual en la prueba. Y no es que deje de sentir lo que siento, y no es que deje de pensar lo que pienso, sino que lo que pienso, lo llevo cautivo a la mente de Cristo. Y lo que siento, lo llevo cautivo a la voluntad de Dios. Hermanos, para poder ser maduros espiritualmente, necesitamos desarrollar algo distinto, muy probablemente en cada uno, porque somos distintos. Pero Dios ha querido que en estos domingos podamos ir conociendo distintos aspectos de cómo crecer, de cómo madurar. Creo que de algún modo todos ya han desarrollado un hábito de oración. Todos han desarrollado un cierto hábito de alabanza. Pero creo que nos falta un poco desarrollar el hábito de la palabra de manera más cotidiana. Quizás no es en todos, quizás en otro aspecto, en unos y otros. Pero Dios en su fidelidad nos ha ido mostrando domingo a domingo varios aspectos, varias dimensiones de la madurez espiritual. Discipular la mente es un aspecto clave en esta madurez espiritual. Papá, queremos darte gracias por tu palabra de hoy. Queremos declarar que nos sostenemos en tu palabra. Creemos que sigue siendo activa esa palabra que nos diste en 2020, que tú nos guardarías de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo, porque hemos guardado tu palabra, pero necesitamos tener más palabra para enfrentar los nuevos desafíos que se vienen, Señor. Y por eso no nos vamos a dejar amedrentar por ninguna circunstancia y nos mantenemos firmes en la fe y en la esperanza y el amor que han sido impartidos en nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Y nos mantenemos firmes en la palabra que nos has dado para este año. Con tu gracia seremos fuertes y valientes, fuertes y valientes, fuertes y valientes para alcanzar la tierra prometida. Con tu gracia y tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.